Recibí la llamada de mi hermana en la que me pedía que la acompañara unos días en su casa, ya que mi cuñado viajaba con el camión al Quindío. Ella vive en una casa normal cerca al centro de la ciudad. Este barrio es tradicional aquí en Bogotá. Y no vayas a pensar que es una de aquellas casas que tienen un aspecto y ambiente asustador o que la casa es antigua o cosa parecida. Para nada. Yo llegaba por primera vez allí y empezaba a conocer el lugar. La casa cuenta con varios apartamentos distribuidos en dos plantas. El ambiente del lugar, como te comento, es agradable y el espacio amplio. Mi hermana me recibió afectuosamente y después de un rato de conversación me llevó al cuarto que me tenía reservado. Ese era un lugar bonito y cómodo. La puerta queda enfrente de un pasillo que comunica con la cocina y las demás estancias de la casa. Pasamos la tarde entretenidos en varias actividades domésticas. Al llegar la noche, me instalé en la habitación que me habían asignado y me dispuse a descansar. Cuando era ya muy tarde, algunos ruidos me despertaron y alcanzaba a divisar por la parte baja de la puerta cómo una sombra recorría aquel pasillo. Escuchaba los pasos de una persona adulta y también el sonar de algunas cosas que no logré identificar muy bien. Parecían provenir de la cocina. Para mí no era raro aquel hecho, ya que mi hermana desde siempre ha tenido la costumbre de adelantar oficios domésticos a pesar de ser muy de noche. Ella dice que a esas horas las tareas le rinden más. En fin, esa es su costumbre. Yo no pensé en nada y seguí descansando. A la mañana siguiente, mientras ella preparaba el desayuno, le comenté lo que escuché y vi la noche anterior, el ruido que ella había estado haciendo en la cocina incluyendo el pasillo, además de la sombra que divisé pasando por el frente del cuarto. La sorpresa que me llevé cuando me contestó, ¿ruido anoche? No, yo no estaba haciendo nada, estaba en mi cuarto durmiendo. ¿Tan raro? Quedé extrañado. Pero si fue real, yo no estaba alucinando ni soñando. Evidentemente alguien estuvo recorriendo el pasillo por la noche. En fin, decidí no darle mucha importancia. Terminaba mi segundo día donde mi hermana. Durante la noche, estando toda la casa en silencio, escuché nuevamente ruidos en la cocina y el corredor. Me desperté y calladamente escuché atento. Con enorme sorpresa noté frente a la cama la imagen de un hombre alto, vestido con ropa negra y lo más sobresaliente, lucía un gran sombrero de ala ancha que no permitía verle rasgo alguno en el rostro. A pesar de no ver su cara, sentía su mirada penetrante en mí. Estaba horrorizado. No gesticulé palabra alguna. Cerrando los ojos, solamente atiné a empezar a orar con intensidad. Cuando me di cuenta, el tiempo había pasado volando y ya despuntaba el alba. Como era lógico, la aparición se había ido. Pasado un rato, muy sobresaltado, pasé a la mesa a desayunar y le comenté a mi hermana lo ocurrido durante la noche. Aquello de la aparición del hombre del sombrero y la relación que debía tener el tema con los ruidos nocturnos y el paso de las sombras frente a la puerta del cuarto. Mi hermana se asustó mucho. Me dijo que hablaría con su esposo y de ser necesario, se marcharían del lugar. Más tarde, cuando nos disponíamos a salir para el trabajo, nos encontramos en la puerta con una de las vecinas de mi hermana, que habita en uno de los apartamentos con los que cuenta la casa. La señora nos saludó amablemente y le preguntaba a mi hermana si ella sabía quién había llegado a vivir en el segundo piso, porque había visto a un hombre alto mirando por la baranda que da al patio, y resaltó que sí le causó curiosidad que aquel hombre vestido con ropa negra llevara un sombrero grande, de esos de ala ancha. Nos quedamos de piedra, no le comentamos nada a la vecina y partimos sin más. Llegaba el fin de la tarde, empezaba a oscurecer. Ya estábamos arribando a la casa y nos encontramos con otra de las vecinas que vive allí. Nos saludó y aprovechó el momento para comentarnos que ella al salir en la madrugada había visto al nuevo inquilino del segundo piso. Mi hermana le preguntó a quién se refería y ella despreocupadamente le contestó, pues el señor que se asomó por la ventana que da a la calle, el que lleva un sombrero de ala ancha. Para mi hermana fue suficiente. A los pocos días, cuando llegó su esposo del viaje de trabajo, habló con él, le contó lo sucedido, o mejor dicho, lo que venía sucediendo. Él estuvo de acuerdo con ella. Corto tiempo después, se marcharon de allí. Efectivamente, fuimos varios los que escuchamos y vimos la presencia de aquella entidad. Es verdad lo que se comenta en muchas partes de Latinoamérica y Norteamérica, en donde le llaman The Hatman en foros y videos de internet. El hombre vestido de negro, con el sombrero de ala ancha, aparece por las noches y se teme que no es promisoria su presencia, algo malo trae o representa, y eso ahora nos tocó a nosotros.
Te escribo para comentarte mi experiencia. Estuve escuchando tu narración sobre la institución educativa en la que varias apariciones se veían en los lugares menos esperados al interior de aquellos edificios. Y recordé que mis compañeros y yo también vivimos experiencias extraordinarias, o mejor dicho, atemorizantes en esos mismos lugares. Sí, estuve trabajando allí como guarda de seguridad. Tú sabes, las necesidades nacidas después de la crisis sanitaria mundial. Como yo era de los nuevos, me asignaron a la institución que tú señalaste en tu relato. La diferencia es que durante ese tiempo, las personas de esa ciudad continuaban en sus casas. Por lo tanto, las clases se dictaban a distancia y las instalaciones permanecían solitarias todos los días. Mis compañeros y yo cumplíamos los recorridos habituales por las estancias del enorme complejo. Recuerdo que los señores funcionarios del aseo empezaron a asistir también poco a poco. La idea era ir preparando todo para el anhelado regreso de forma presencial. El detalle es que ellos, el equipo de aseo, se marchaba temprano y todo volvía a estar muy solitario. Durante algunas jornadas de trabajo hablaba con aquellos compañeros mientras cumplían con su labor de mantenimiento. Entre tema y tema, me preguntaron un día con curiosidad si no habíamos visto nada fuera de lo normal durante los turnos o rondas, especialmente durante la noche o madrugada. Se hablaba de imágenes espectrales que recorrían los pasillos, de luces extrañas al interior de los edificios y más de lo mismo, lo de siempre, ya tú sabes. Yo no prestaba mucha atención a eso, hasta que lo viví personalmente. Una de mis compañeras de entonces le había correspondido hacer sus rondas en la noche. Allí existen unos campos deportivos que cuentan con varias mesas a su alrededor para facilitar la socialización y el compartir de las personas. Mi compañera, ya cansada de caminar, tomó la decisión de sentarse a descansar un poco mientras se tomaba un café negro. Según me contó, ya eran las 2 de la madrugada. Estaba revisando su teléfono celular cuando de un momento a otro las 3 sillas restantes que estaban en aquella mesa se apartaron de un solo golpe, todas al mismo tiempo. Mi compañera, asustada y todo, lo tomó con calma, recogió sus cosas y se retiró sin mirar atrás. Pasados unos minutos, ella regresaba a ese mismo punto. Nerviosa, efectuó la marcación correspondiente y observó con sorpresa cómo una sombra, que con forma al parecer humana, venía recorriendo el pasillo. Según ella, las luces y los equipos instalados en los salones que se encuentran a lo largo de ese recorrido se venían encendiendo uno a uno al paso de aquella entidad oscura. Mi compañera dio media vuelta y se marchó rápidamente. Estaba aterrada. Después nos contaría lo ocurrido a todos nosotros. Al día siguiente, durante uno de los recorridos nocturnos por aquel complejo, 2 de mis compañeros llegaban a uno de los edificios. El reloj marcaba las 2 de la madrugada pasadas. Con el haz de luz de la lámpara de dotación, uno de ellos alumbró la fachada y con sorpresa divisó la cara de lo que parecía una niña, ya que sus facciones no las notaba bien. Esa presencia los miraba por una de las ventanas de los pisos altos. Le avisó rápidamente a mi compañera que estaba con él. Ambos la pudieron ver y ella, mi compañera, le sugirió que subiera rápidamente a mirar quién era. El temeroso le dijo que hasta allá no subía ni loco. Sin pensarlo mucho, aquella muchacha sí subió hasta el salón, pero al llegar ya no había nadie. Se regresó y cuando llegó al primer piso le preguntó a mi compañero si vio hacia dónde se había ido la pequeña. Él, muy asustado aún, le contestó que, en el momento en el que ella subía, la supuesta niña que los observaba se desvaneció poco a poco y se desapareció en la oscuridad. Estas experiencias yo las había escuchado de viva voz de mis colegas, pero no sabía qué pensar. Estaba entre sorprendido e incrédulo. ¿Estarían diciendo esas cosas solo por amedrentarnos a nosotros los nuevos del equipo? ¿O de verdad eso estaba pasando? Llegó el día en el que a mí me correspondió efectuar los recorridos o rondines durante el horario nocturno. Ese día todo transcurría dentro de lo habitual. No se presentaban novedades. La noche se fue posando sobre el lugar. Los espacios ahora eran más solitarios. El silencio empezaba a sentirse aplastante. El rugido de la ciudad era ahora más lejano y suave, de seguro por la emergencia y la contingencia sanitaria que vivíamos, todo acompañado por un intenso frío. En un breve espacio de tiempo, la oscuridad se apoderó de todo el lugar. Yo no pensaba en nada, tampoco lo quería hacer, porque aquellas historias de mis compañeros eran más vívidas ahora. Ese ambiente era el adecuado y ahora yo estaba en esos lugares donde todo había sucedido. Todo estaba muy oscuro cuando me estaba regresando de uno de los puntos más lejanos de control. Divisé a lo lejos un algo, corrí hacia el lugar, pero esa persona o lo que fuera se desplazaba muy rápido.
Apunté mi linterna y solamente logré ver una silueta blanca. ¿Es una mujer?, me pregunté. Distinguí una especie de blusa, de esas que se emplean para ingresar a los laboratorios. Con solo un movimiento aquella cosa se desplazó hasta el segundo piso del edificio que tenía enfrente. ¿Cómo fue eso? O mejor, ¿qué era eso capaz de moverse así? Las sillas de las mesas que estaban ubicadas en el primer piso se desplazaron todas a la vez hacia atrás cuando aquello dio ese salto, y por el pasillo de ese segundo piso, las luces y los equipos de los salones se encendían solos al paso de esa figura. Como lo había dicho mi compañera, nadie estaba allí, y menos a esa hora. Ya iban a ser las 3 de la madrugada. Sorprendentemente, en menos de un segundo, la figura con blusa blanca había desaparecido ante mis ojos. Quedé de piedra. Todo lo contado por mis colegas días atrás era verdad. No supe qué decir. Me fui rápido hasta el otro punto de vigilancia y le conté a mi compañero lo vivido hacía solo unos minutos. Aquello fue demasiado para mí. A los pocos días renuncié a mi cargo. No quise ni quiero vivir esas cosas de nuevo, de verdad. Para estos trabajos, no todos tenemos la capacidad de enfrentar lo desconocido. Había aceptado el trabajo. Las cosas estaban difíciles por casa. El dinero era poco para mantener a la familia. Mi mujer no tenía empleo y yo, a pesar de tener título universitario, no encontraba trabajo estable. Esta era una buena oferta. Debía efectuar procesos de actualización de datos para una compañía grande. El detalle es que el trabajo debía efectuarse en la ciudad de Cali. Quiero ser sincero, la distancia al aceptar el empleo ayudó mucho a la relación. El estar distantes por una temporada hacía que la tensión disminuyera y eso estaba bien. Una vez llegado a la ciudad, uno de los gerentes me entregó los contactos de algunas personas que estaban arrendando apartamentos bonitos y cómodos a buen precio. Agradecí el gesto. Esa misma tarde llamé a los contactos ofrecidos y fui a visitarlos. De los 3 lugares escogí el que no quedaba tan retirado de la oficina. Con ello podía ahorrar el dinero del transporte y los gastos de mantenimiento para mí serían menores, ya que la idea era ahorrar y aportar la mayor cantidad de dinero posible debido a la situación que venía viviendo. Llegué a un edificio bonito y moderno, ubicado en una zona muy valorada de la ciudad, con 6 pisos de altura y ventanales grandes. Después de presentarme en la portería pregunté por el apartamento que arrendaban. El vigilante de turno asintió con la cabeza y efectuó una llamada telefónica. Recibí algunas instrucciones y después me llevó al apartamento que ofrecían. Estaba en el 3er piso. Al entrar noté que era muy cómodo, con bonitos acabados y lo mejor, lo rentaban amueblado. Otra cosa, el precio. Caía bien para mi reducido presupuesto. Acepté de inmediato y me quedé desde esa misma tarde. Al llegar la noche, dormí profundamente, sin ninguna pausa. A la mañana siguiente, hubo algo que me causó curiosidad. La temperatura del lugar, tú sabes que Cali es una ciudad de clima cálido, pero al interior de aquel apartamento, el ambiente era tibio, ni frío ni calor, muy fresco. No necesité de ventilador o aire acondicionado. Todo era muy bueno y no dejaba de ser al mismo tiempo muy curioso. Los días de trabajo transcurrieron sin novedad alguna, hasta que llegó el primer fin de semana. Yo llegaba muy cansado. Las jornadas en ocasiones eran muy estresantes. La información era mucha y separar los datos era en ocasiones dispendioso. Conciliar el sueño era algo vital para mí. Las circunstancias hicieron que una noche, o mejor dicho, una madrugada, el ruido de pasos, voces y música festiva me despertara. La gente del piso de arriba estaba de fiesta. Esa noche fue muy intensa. No logré dormir lo suficiente. No comenté nada con nadie. Para ese tiempo el vigilante del edificio ya me conocía muy bien. Era habitual compartir con él un café negro y hablar de muchos temas. Esos ratos de plática espontánea a mí también me servían. Para el siguiente fin de semana, el ruido de los vecinos del piso de arriba volvió a presentarse. Aburrido de esa rutina, decidí subir a quejarme. Ya eran muchos los fines de semana que debía aguantar esa molestia en la noche y era tiempo de parar la abusiva rutina. Llegué al apartamento del 4.º piso. Golpeé, pero nadie me atendió. Olvidé comentarte que en ese edificio no éramos muchos los residentes, más bien pocos nos encontrábamos allí. Esperé, pero la música, las risas, las voces, no dejaron que mis llamados se escucharan.
Malhumorado, trasnochado y aburrido, bajé para intentar descansar. A la mañana siguiente me encontré con el vigilante amigo, el que conversaba conmigo, y me preguntó cómo estaba, que por qué traía esa cara de pocos amigos. Le comenté mi inconformidad con los residentes del piso de arriba y sus fiestas de cada 8 días. Aproveché también para reclamarle amablemente el hecho de que él, siendo el guarda a cargo, no hiciera nada, ni le recordara el reglamento de propiedad horizontal que trata del ruido a altas horas de la noche. Mi buen amigo me miró con un gesto de comprensión, pero también con algo de tristeza o de sorpresa. No sé cómo explicarlo. Me tomó del hombro y me invitó para que en la tarde-noche, cuando llegara del trabajo, lo acompañara para mostrarme algo importante. Efectivamente, llegué al apartamento a la hora acostumbrada, 4 o 4:30. Saludé y después de una pequeña conversación subí para descargar mis cosas y refrescarme un rato. Todo el edificio estaba en silencio, solamente el leve murmullo de la calle se escuchaba. Alrededor de las 5:30 timbraron a mi puerta, era mi amigo vigilante. Le saludé nuevamente. Él entonces me recordó lo que en la mañana me había dicho, el mostrarme algo importante. Yo no le había dicho nada, pero había estado inquieto y curioso todo el día. ¿Qué será eso que me quiere mostrar? Subimos en silencio al siguiente piso y nos acercamos a la puerta del apartamento en donde se efectuaban las fiestas. Mi acompañante sacó un manojo de llaves y procedió a abrir la puerta. Enorme sorpresa me llevé al encontrar el apartamento vacío. Le dije al joven vigilante: «Qué bien, se fueron estos vecinos tan ruidosos. Ahora sí podré descansar sin tanto ruido». Este hombre me miró serio y me dijo: «No, ingeniero, no es eso. Lo que pasa es que este apartamento lleva muchos años desocupado. Aquí ya no vive nadie». Me señaló un corto pasillo que comunicaba con las demás estancias del lugar y llegando al cuarto destinado al servicio, se acercó a una de las paredes y accionando un mecanismo oculto, se abrió una puerta secreta. La luz del interior se encendió automáticamente. Ese cuarto era muy pequeño y algo destacable noté. La puerta era muy gruesa y contaba con un sistema de refrigeración. No era aire acondicionado. Aquel cuarto era un congelador gigante, pero ahora estaba apagado. Mi amigo vigilante me miró con cara de tristeza y me dijo: «Aquí en este cuarto no se guardaba mercado o alimentos, no. Aquí se guardaban por varios días los cuerpos de las personas que el cartel por aquellos años 80 ejecutaban. Por eso, ingeniero, usted escucha mucho ruido, música y gente reunida, supuestamente celebrando, pero no. En realidad son las almas de aquellos que en su momento hacían venir a este edificio, a este apartamento, y engañados con falsas celebraciones, eran asesinados. Todo se supo después de que los capos y lugartenientes fueran arrestados por las autoridades y aportaran a las investigaciones los detalles de esos macabros hechos». Quedé enmudecido al escuchar lo que me estaba contando ese joven hombre. Entonces todo era un bucle en el tiempo. Aquellas personas seguían llegando aquí y revivían esas noches de supuesta fiesta, queriendo escapar de sus verdugos sin lograrlo, y yo era testigo de todo eso cada noche de fin de semana. Ahora entiendo el porqué del ambiente en el apartamento donde estaba viviendo, el porqué de los pocos residentes del edificio. Todo fue expropiado hace mucho por las autoridades al cartel. Agradecí la explicación de todo a mi amigo. Sé que lo hizo con la mejor intención y me retiré a mi apartamento meditativo. ¿Y ahora qué sucederá el próximo fin de semana? ¿Volveré a escuchar la gente y la música? Estaba asustado. Pasó la semana de labores y la noche del fin de semana llegó. Yo estaba muy atento, inquieto, esperando escuchar el barullo. Y sí, pasada la medianoche, la música, los pasos, las voces y risas se volvieron a escuchar desde ese apartamento maldito. Me quedé quieto y en silencio, esperando el fin de aquella manifestación. Ahora sabía de qué se trataba. Los meses corrieron rápidamente y mi trabajo en Cali terminó. Me despedí de las personas amables que me acompañaron y me ayudaron durante mi estancia. Volví a mi casa aquí en Bogotá. Le he contado a muchos esta anécdota que ahora te comparto. No he sido partícipe de estos relatos extranormales, pero ahora te aseguro que nunca creí que aquellas cosas sucedieran.